tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy me toca a mí compartir un rato con vosotros y lo que voy a hacer va a ser, bueno, compartir un poco unas reflexiones sobre, bueno, sobre algunos aspectos que estoy viviendo últimamente y que, bueno, que pienso que puedan ser de utilidad, ¿no? También para vosotros. Yo iba a decir últimamente, pero no es cierto, diría que desde siempre me he preguntado mucho sobre el sentido de la vida, ¿no? El por qué estamos aquí, cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo vivimos, qué es lo que se puede esperar de nosotros, y todo esto en primera persona, ¿no? Qué es lo que se espera de mí, qué es lo que tengo que hacer en la vida, hasta cuáles tienen que ser mis metas, a un nivel quizás más existencial, ¿no? No tanto a un nivel pues, laboral o familiar, así, sino bueno, el por qué estoy aquí, ¿no? Y la verdad es que cuando tengo temporadas así más intensas, dándole vueltas a este tema, me suelo agobiar mucho porque es algo que me abruma, ¿no? Porque siento que nunca llego a ninguna conclusión y que es algo que me sobrepasa y que normalmente termino atascándome y pienso, pues es que igual nunca voy a ser capaz de encontrar ese sentido, ¿no? Ese porqué. Y últimamente lo que sí viene dándome vueltas a la cabeza es pues que quizás no tenga que encontrarlo, ¿no? Que quizás no lo haya, así como algo genérico, y que al final, como casi todo en la vida, se trate de una decisión, ¿no? Y de una opción que tú tomas por ver cuál es el sentido que le quieres dar, ¿no? Y como cristiano, como alguien que se convirtió hace ya más de 20 años, pensaba que quizás el propio Jesús sea quien pueda darme una pista, ¿no? De por dónde tirar, cómo enfocar este tema, ¿no? Y lo encontraba en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, al final, en el versículo 48, donde él dice que sed santos como vuestro Padre del cielo es santo, ¿no? Y claro, la santidad, hay versiones en las que no habla de santidad, sino que dice, o que se traduce como sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, ¿no? Él dice esto después de terminando el Sermón de la Montaña, después de la Bienaventuranza, después de hacer una especie de revisión sobre lo que era la ley, ¿no? O diferentes prácticas que instauró Moisés y que ya en su momento para los judíos fueron muy revolucionarios, pero él le da una vuelta de tuerca más y las hace todavía un poco más difíciles, ¿no? Lo de poner la otra mejilla, lo de si te roban la túnica, pues darle también la capa, bueno, estas cosas, ¿no? Y de repente al final se descuelga con el sed santos o sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, ¿no? Y yo pensaba esto y digo, pues ya casi que me bajo, ¿no? Porque ahí no voy a llegar, no creo que ni que pueda ser santo, ni que evidentemente pueda ser perfecto, y ni mucho menos me pueda comparar con Dios, ¿no? Ni siquiera que lo pueda alcanzar. Y lo mismo, volviendo a Jesús, digo, supongo que Él pueda darme también alguna pista, ¿no? O alguna vía, algún camino, ¿no? para poder trabajar esto, ¿no? Y un versículo o dos versículos que a mí me han acompañado desde hace mucho tiempo, ¿no? Recuerdo concretamente orando en un pueblecito de aquí, en una iglesia, en un pueblo que se llama Cóbreces, de unos retiros que hacíamos cuando éramos muy jóvenes, que nos íbamos allí varios días a pasar tiempo juntos, a orar, a retirarnos. En esa iglesia destartalada me vino con mucha fuerza el capítulo 22 de Mateo, 36-39, ¿no? En el que dice que el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente
y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y sobre esto es sobre lo que quería hablaros hoy, ¿no? Sobre cómo enfocar la santidad, esa santidad a la que nos llama Jesús, pues desde el propio Jesús, ¿no? O al menos desde sus palabras. Para mí lo más importante y desde donde todo se coloca es desde la oración, desde la relación con Jesús, de hacerle alguien vivo y real en tu vida. Desde ahí es desde donde para mí se coloca todo, ¿no? Pasar tiempo con él, dedicar tiempo en tu día a día, preguntarle, hacerle partícipe de tu vida. Cada vez yo al menos, ¿no? Cada vez que tengo una duda, cada vez que algo me preocupa, pues pensar en qué es lo que haría él, cómo se comportaría. Muchas veces me imagino en situaciones que vivió Jesús, ¿no? Como ser allí un personaje más, ¿no? Como estar allí presente e intentar, no sé, intuir cómo me interpelaría a mí el ver lo que estaba allí sucediendo, ¿no? Y a la vez, otras veces lo que imagino es qué haría Jesús en mi situación, en la situación en la que yo me encuentro en ese momento, o incluso qué me aconsejaría, qué me diría, ¿no? si me estuviese viendo, si estuviese a mi lado en ese momento. De alguna forma lo que yo he ido descubriendo a lo largo de los años es que cuanto más intento hacer real a Jesús en mi vida, más real se hace, evidentemente, pero a la vez, de alguna manera, hace que yo me vea más parecido a él, ¿no? Que intente buscar cada vez más ese parecido. A mí esto me ayuda mucho porque me da mucha luz. Con el paso del tiempo yo he ido viendo cómo me daba luz en mi vida, cómo ante situaciones complicadas las cosas cobraban sentido, o yo era capaz de descubrir ese sentido, tomaba decisiones que en otro tiempo me hubiesen parecido imposibles, por miedos, por prejuicios, por pecado, pero que al involucrar cada vez más a Jesús, a Dios en mi vida, ¿no? Al tenerle cada vez más presente, al que ocupase cada vez más mis pensamientos, me ha ayudado a que de alguna manera yo viva como más en primera persona el Evangelio, ¿no? Y para mí esto es básico. Es básico porque es lo que, bueno, pues lo que me da fuerza, lo que cuando se me nubla la mente y el entendimiento me ayuda a recuperar otra vez la luz y a que se disipen las tinieblas, a que cuando me enfado con un sinsentido sea capaz de romper ese enfado y de salir de mí mismo para intentar poner un poco paz, ¿no? en lo que está sucediendo a mi alrededor. Y de alguna manera me lleva a la segunda parte, ¿no? al amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y yo esto lo traducía, de alguna manera lo simplificaba y como quiero deciroslo es que al final lo que yo creo que algo importante en nuestras vidas es que intentemos simplemente tratar bien a los demás, ¿no? Que en nuestras familias, que en nuestro entorno de trabajo, en nuestra comunidad, en la gente que nos encontramos por ahí, que les tratemos bien, que procuremos, no hagamos que su vida sea más complicada de lo que ya es, porque todas nuestras vidas son complicadas, y que hagamos que nuestra presencia en sus vidas sea una fuente de tranquilidad, de paz, de estar a gusto, ¿no? Que podamos ser un lugar donde la gente descanse, que pueda haber en nosotros alguien en quien confiar, alguien íntegro. Y como os decía antes, para mí esto no es algo fácil porque
bueno, porque no es algo que me salga de una manera natural, ¿no? Pero con el paso de los años sí que he ido viendo y sigo viendo, ¿no? Esta misma semana lo veía, ¿no? Cómo ha habido una evolución en mí y cómo, por ejemplo, situaciones que yo me tomaba como muy a la ligera, con el paso del tiempo he visto que no debo hacerlo así, pues que debo estar más pendiente, que al final, como decía Josué el otro día, la gente no va a escuchar lo que nosotros queramos decirles, ni nuestros discursos, ni lo que escribamos. La gente se va a fijar en lo que hagamos nosotros. O sea, nosotros somos el Evangelio, nos guste o no, y por suerte o por desgracia, ¿no? Si el cristianismo va a poder abarcar más espacio en nuestra sociedad hoy en día, va a ser por cómo nos comportemos nosotros, porque nosotros como cristianos seamos capaces de mostrar una vida y una manera de estar aquí en el mundo atractiva para la sociedad. Nosotros somos el Evangelio, la dinámica de la historia nos ha convertido en eso. Y desde ahí es desde donde tenemos que proclamar la buena noticia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de ver qué es lo que es una buena noticia para cada uno de nosotros, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace bien en nuestras vidas, intentar que eso se transmita a los demás, pero la manera de transmitirlo es hacer que ellos se sientan bien, o sea, que se sientan así, que se sientan con una buena noticia cuando están a tu lado, ¿no? O que tu presencia en sus vidas sea una buena noticia para ellos. Hace unos años yo creo que dentro de esta dinámica me di cuenta de que algo importante en mi vida era que yo también tomase como esa especie de actitud con respecto a la sociedad. Y no sé, pensé en que era importante que me involucrase en algunas, pues no sé muy bien cómo llamarlo, bueno, por concretarlo de una manera, ¿no? Terminé siendo el presidente del AMPA del colegio de mis hijos, que es que ni siquiera era socio. Cuando me hicieron presidente ni siquiera era socio del AMPA. Y de repente un día nos dio a mi mujer y a mí por ir a una reunión y terminamos ahí. Y al volver a casa yo le decía, pues me parece un embolado y tal, porque bueno, no es algo que, lo que es la comunidad educativa del colegio en ese momento no era algo que para nosotros fuese importante, pues por todas las historias que teníamos ya en nuestras vidas, ¿no? Pues los 3 niños, la comunidad, bueno, pues todo lo que eso conlleva. Pero yo le dije que me parecía importante que tuviésemos presencia dentro de lo que era nuestro entorno y nuestra comunidad de pueblo, ¿no? y de colegio en ese instante, ¿no? Porque yo creo que como cristianos es importante que la gente vea en nosotros un servicio, pero un servicio a la sociedad simplemente, ¿no? A veces, como dice el Papa Francisco, nos hacemos tan autorreferenciales que simplemente servimos a la Iglesia o a nuestro propio grupo, a nuestra propia comunidad, a lo que al final viene siendo nuestro propio interés, ¿no? Y a mí esto que no era algo que me interesase especialmente y que la gente que me conocía pues del colegio y del pueblo lo sabía además, ¿no? Y que incluso lo decíamos. Bueno, yo creo que era importante que mostrar decir, mira, yo voy a servir en algo que para mí no es importante, pero que creo que sí que es importante para otra gente, ¿no? Y en este caso, el AMPA hubiese desaparecido, porque no había nadie que quisiese continuar con esa labor, pues porque todo el mundo estaba súper ocupado, ahora todo el mundo era un marrón y nadie quería. Y no sé, a mí me pareció en ese momento importante dar ese paso, ¿no? Y a día de hoy lo sigo pensando, pienso que es importante que los cristianos ocupemos lugares dentro de la sociedad, quizás no desde una posición de intentar inculcar una serie de principios morales o del tipo que sean, ¿no? De que la Iglesia esté más presente o de denuncia o de lucha contra la sociedad,
sino simplemente de una forma en la que nosotros como cristianos, con nuestra forma de ser y nuestra forma de presentarnos ante el mundo, podamos ser testimonio, ¿no? Dentro de las instituciones que nos rodean, ya sea de un AMPA, de una asociación de vecinos, yo qué sé, de lo que sea, ¿no? Que se note como esa impronta que tenemos nosotros, todo este trabajo que nuestra oración, que Dios hace en nosotros mismos, que todo eso se pueda traducir y que se nos vea como, bueno, pues como gente que escucha, que respeta, que intenta servir y ayudar a los demás fuera del ámbito de la Iglesia también, ¿no? Y que no trata de imponer pues eso, una sociedad quizás, en este caso, cristianizada o religiosa, que no intenta imponer eso, sino que simplemente quiere que, bueno, pues que las cosas a su alrededor funcionen mejor para todo el mundo, ¿no? Y como último punto dentro de esta tarea que yo me pongo a mí mismo, ¿no? Y que comparto con vosotros de ser santos en el siglo XXI, me parece importante también tomar como una postura, o sea, buscar un lugar donde servir también, pero ya sí que dentro de la Iglesia o bueno, en tu ámbito como cristiano más concreto, ¿no? Quizás en tu comunidad, en tu movimiento, en tu grupo, en tu parroquia, vincularte y servir de alguna manera ahí, porque yo creo que hace que te unas, que te vincules, como decía, a lo que es la misión salvífica de la Iglesia, ¿no? A ese mandato de Jesús, ¿no? De ir y hacer discípulos por todo el mundo, que es con lo que terminan algunos evangelios. Y es importante que nos sintamos cerca o sea, que nuestra vida esté conectada con eso también, ¿no? De una manera quizás más concreta, ¿no? O más palpable, como puede ser pues, lo que os decía, ¿no? Dentro de lo que es la Iglesia o el lugar donde tú estés expresando tu fe. Y a mí esto a veces me cuesta vivirlo porque, pues por lo mismo, ¿no? Pues porque a veces siento que mi trabajo, que mi servicio ahí no es muy productivo y me agobia, ¿no? Me agobia. Y la semana pasada, por ejemplo, hablaba con mi mujer y le decía que tenía que intentar, o sea, que me había dado cuenta de que quizás no debería agobiarme tanto porque, y lo vivo como algo para todo el mundo, ¿no? Porque no sé hasta qué punto tiene que recaer en nosotros tal responsabilidad, ¿no? Y yo le hacía un símil, una comparación, y le decía, o sea, total, nosotros somos lo que somos, o sea, pues yo soy lo que soy un pobre hombre y doy para lo que doy y puedo meter muchas horas y tener mucha ilusión y puedo tener más o menos dones, pero lo cierto es que a veces aspiramos a cosas que ni el propio Jesús fue capaz de hacer. Jesús, yo no sé cómo fue de productiva su vida, al menos lo que fue su vida humana, entre comillas, ¿no? hasta que murió. Sí que es cierto que tuvo momentos así, bueno, más estelares, ¿no? En los que mucha gente se reunió para escucharle y que se sentía interpelada y que, bueno, pues que también tuvo impacto, ¿no? en un grupillo de personas, pero es cierto que las grandes multitudes sí que seguían y escuchaban a Jesús y se sentían bien con él, pero eran como un poco itinerantes, no le seguían, y Jesús durante su vida no produjo, o al menos hasta donde yo conozco, no provocó un cambio palpable en la sociedad de su época, no se vivió ahí una revolución, el reino de Dios no llegó, mire, estando aquí Jesús, ¿no? Y de hecho cuando murió, pues los propios discípulos, la gente más cercana, tuvo muchas dudas, ¿no? Y lo mismo, si no hubiese habido ahí un milagro muy gordo, como fue la resurrección, las apariciones de Jesús, la venida del Espíritu Santo, todo lo que Jesús hizo, probablemente, al menos desde una visión así humana, hubiese quedado en nada, ¿no? Entonces Jesús no fue alguien que, pues eso, que consiguiese un gran avivamiento, que consiguiese que la gente se convirtiera así de una manera masiva y que le siguiese. Y a veces yo siento como que en mí he hecho esa carga, ¿no? Que siento que en mí como persona, incluso como
bueno, como comunidad, ¿no? Que sientes que todo eso tiene que pasar y que a veces, si no sucede, de alguna manera lo vives como un poco de fracaso, ¿no? Así que, bueno, quería contaros esta reflexión porque a mí en estos últimos meses me ha ayudado bastante, ¿no? Pero aún así es importante que intentemos colaborar dentro de esa misión salvífica, ¿no? Y que ese servicio que verdaderamente contribuye a que el reino de Dios llegue a la tierra, a veces puede que no lo veamos, ¿no? Yo pienso mucho en mi conversión, en cómo cuando yo me convertí era alguien totalmente ajeno a la iglesia y pues por pura misericordia yo tuve una experiencia de encuentro con Dios, pero muchas veces he pensado que quizás esa experiencia evidentemente fue fruto de la acción de Dios, pero que seguramente también respondiese a muchas oraciones de mucha gente que sin saberlo había contribuido a que yo estuviese en ese momento en aquella oración, ¿no? Y supongo que, bueno, pues que muchas oraciones, muchas catequesis, muchas personas que leyeron en misa o que ayudaron a otra gente, que colaboraron con, no sé, con un montón de iniciativas en la iglesia y que quizás pensaron o vivieron como aquello no daba el fruto que esperaban, es posible que yo sea ese fruto, ¿no? Y de la misma forma entiendo muchas veces mi vida, ¿no? Que quizás el fruto que no sé, que mi servicio, que mis oraciones, que mi entrega da, yo no lo vea, pero que quizás en otra parte del mundo o dentro de 20, 30 años haga que alguien se convierta, ¿no? Que haya una explosión en algún sitio y que empiece a convertirse gente y que, no sé, me trasladaba mucho a la idea esa de la comunión de los santos, ¿no? Y de que la oración y lo que hacemos es todo muy, muy atemporal y que nunca sabes muy bien qué es lo que puede estar sucediendo, pero que sí que estamos llamados a colaborar, ¿no? en este proceso de salvación. Y quería terminar bueno, con una anécdota, con una conversación que yo tuve hace unos años en un visión con un chico que, bueno, que me decía que le gustaba mucho el ambiente que había allí, que le llamaba mucho la atención, pues bueno, pues lo que allí la gente vivía o vivíamos, ¿no? Con respecto a Dios, a la fe, pero que a él le costaba mucho porque le costaba mucho creer en Dios, porque no veía una forma pues de ver que Dios fuese real, ¿no? Y me preguntaba a mí que si yo le podía ayudar y yo le dije que realmente yo no podía demostrarle que Dios existiese porque no, es algo que no se puede demostrar. Le expliqué un poco cuál había sido mi experiencia, mi vida y al final yo le contaba que yo había llegado a un punto en que me daba un poco igual que Dios existiese o no existiese, porque el hecho de pensar que Dios existiera a mí me hacía mejor persona. Me hacía mejor persona porque me ayudaba a estar mejor conmigo mismo. Yo había visto que estaba mejor con los demás, que la gente que estaba a mi alrededor también estaba más a gusto conmigo y que de alguna manera el hecho de vivir como si Dios existiese me hacía a mí mejor y hacía al mundo o sea, al mundo que me rodea le hacía mejor también, ¿no? Y que muchas veces en las que yo mismo dudaba de que Dios existiese, esto me servía porque daba igual, porque al final yo lo que quiero es estar bien y que la gente a mi alrededor esté bien y que ya yendo un poco más allá, que el mundo pues que sea un lugar más amable para toda la gente, ¿no? Y a él recuerdo que fue algo que le interpeló mucho porque al final parece que da un sentido a lo que haces, ¿no? Y que quizás el sentido de la vida, ese del que os hablaba al principio, simplemente lo tengamos que elegir y tengas que elegir el sentido que le quieres dar, cómo quieres vivir y no se trate de algo que está ahí, que tengas que descubrir, sino que simplemente sea una elección, ¿no? Y yo creo que como cristianos pues el sentido de nuestra vida debería ser
pues eso, el acercarnos cada vez más a la persona de Jesús, hacer que Dios cada vez esté más presente en nuestra vida y que el Espíritu Santo pues que pueda actuar a través de nosotros y que nosotros seamos un canal abierto para que su presencia en este mundo sea algo real. Y nada más, con esto termino. Voy a hacer una oración y ya os dejo por hoy. Señor, yo te doy gracias por poder compartir estas cosas que tú me vas hablando al corazón, por tener la oportunidad de expresar con palabras aquellas cosas que tú me muestras y me has mostrado a lo largo de mi vida. Te pido que seamos capaces, Señor, como comunidad y como iglesia, de transmitir esa buena noticia que tú has hecho real en nuestras vidas y que realmente seamos buena noticia para que la gente que tenemos cerca, que eso haga que ellos puedan encontrarse contigo y que el Espíritu Santo pueda hacerse dueño y Señor de toda la creación, Señor. Amén. Pues muchas gracias, Alex. No lo iba a decir, pero lo voy a decir porque no soy la única que lo piensa. Y yo creo que eres un gran fruto, un buen fruto. Así que me ha gustado mucho lo que has compartido sobre ser santos del siglo XXI y creo que se nos debería notar pues eso, que somos distintos, ¿no? En nuestros ambientes y con la gente que nos rodea. Yo por último os quería recordar que si os habéis perdido o habéis llegado tarde a la predicación, también la podéis encontrar colgada en como un podcast, vaya, que no solo la podéis encontrar en YouTube, también la podéis encontrar en Spotify y en iVoox. Y que ahora nos quedaremos en el Zoom